Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar un manguita que pertenece a este nuevo sello, Distrito Manga, que para cuando se haga esta reseña, no sé si ya os habré traído al canal El Incidente Darwin, que fue nominada incluso a un premio, que es un manga que está bastante chulo. Y me animé, era una cosa que en su momento cuando salió ya me llamó muchísimo la atención, como podéis ver aquí, Ranger Reject de Neji Haruba, que si no me equivoco es el mangaka, el autor de Las Quintillizas, que es un manga que la verdad que a mí me llama absolutamente cero, pero parece que lo ha petado bastante o ha tenido cierta repercusión, creo que tiene incluso serie de animación. Y en este caso nos trae un poquito, como su propio nombre indica, y un poco este look, esta estética que estáis pudiendo entrever aquí un poco, estamos ante una especie de Super Sentai más conocido por el público occidental como los Power Rangers. Tenemos una historia que va a beber un poquito de esto. Y bueno, os voy a contar un poquito qué me han parecido estos dos primeros tomos que me he leído hasta el momento. Este Ranger Reject lo que nos va a traer es... yo pensaba que íbamos a estar ante un Super Sentai prototípico, entretenido, algo así, mucho más casual, por decirlo de alguna manera, pero me ha sorprendido mucho descubrir la premisa que tiene esto. ¿Veis? Aquí tienes un poco esas poses típicas de los Power Rangers. Y lo que nos van a presentar aquí va a ser muy curioso. Nos van a contar un mundo en el cual de repente apareció una extraña fortaleza flotante a 10.000 metros de altura y esto provocó una especie de batalla, de guerra, que duró 13 años, en la cual, pues digamos que dentro de esa fortaleza extraña empezaron a aparecer distintas criaturas raras, acompañados por un ejército de masillas, y un poco pues haciendo alusión a esa historia típica de los Power Rangers, donde teníamos a Rita Repulsa en la luna, en ese punto, digamos, elevado, en el cual pues iban bajando distintas amenazas que esos Power Rangers iban enfrentando. Hasta aquí todo normal, hasta aquí todo pues como el típico Super Sentai de toda la vida, pero aquí la trama, o sea, el protagonista principal de esta historia va a ser un masilla, va a ser uno de estos masillas, a través del cual vamos a descubrir que este mundillo no es lo que parece. O sea, vamos a empezar un poco con ese típico enfrentamiento. Además, igualito, o sea, todos los capítulos de los Power Rangers al final eran iguales, ¿no? Aparecía la típica amenaza de turno, como podéis ver aquí, esta especie de tigre raro, acompañado de un montón de masillas, llegaban los Power Rangers, se zurraban un poquito a hostias con ellos, y al final utilizaban pues algún tipo de arma combinada para vencerles, o se acaban transformando en el Megazord y los reventaban, ¿no? Hasta aquí todo normal. Pero bueno, vamos a ver que este mundo no es lo que parece, vamos a ver que estos Power Rangers, al parecer, esconden algunos secretos turbios. Y vamos a ver sobre todo que esto de aquí no deja de ser, lo voy a dejar un poquito así en el aire, no quiero desvelaros mucho, porque esto tiene grandes misterios y grandes giros muy interesantes. Vamos a ver que un poco todo esto que se hace en realidad es un poco pantomima. O sea, aquí vamos a tener un mundo en el cual únicamente es los domingos, el día que van a atacar estos bichos, y va a crear pues cierta expectación entre la gente. Va a ser como una especie de divertimento del pueblo en el que pues ya están acostumbrados a que siempre ganen estos Dragon Keepers, que es como se llaman estos personajes, y hasta aquí todo normal. Pero bueno, viviremos un poco a través de este masilla que intenta un poco rebelarse, que intenta un poco salirse de ese esquema extraño, que luego iremos descubriendo más adelante qué es lo que está ocurriendo. Y lo que va a hacer este masilla, que como veis puede adoptar forma humana, se va a intentar infiltrar dentro de estos Dragon Keepers y sacar un poco esos trapos sucios, o intentar eliminarlos desde el interior. Y a través un poco de toda esta visión vamos a tener un extraño manga que va a combinar distintos géneros o distintas historias. O sea, para que os hagáis una idea, estamos ante una mezcla de el típico shonen, ¿no? Con estas tramas a lo mejor de pues hacer ciertos entrenamientos para llegar a meterse dentro de este grupo de Super Sentais, con un poco esas escalas de poder, ¿no? Un poco de esas historias típicas, pero mezclado un poco con The Voice. O sea, vamos a tener un poco ese rollo, vamos a tener esas escalas de grises, donde los masillas quizá no son tan malos como los pintan, o quizás son víctimas en cierta manera, donde quizás estos Dragon Keepers no son esos héroes que nos están vendiendo, sino que en realidad son otra cosa diferente. O sea, realmente está muy bien, ese giro mola muchísimo, y la verdad que la historia de momento me ha enganchado bastante. Sí que es cierto que tiene algunos diálogos un tanto chorras, algunos gags de humor que a mí no me acaban de funcionar, y algún tramito, sobre todo en el segundo tomo, que se hace un tanto pesado. O sea, tenemos un enfrentamiento que se hace un poquitín pesado, un poco raro, pero como os digo, al final lo que acaba enganchando, lo que acaba un poco haciéndote que quieras seguir leyendo, veis aquí un poquito pues esa sobrecubierta típica, ¿no? Este tomo 2, lo que acaba enganchando es un poco ir descubriendo sobre todo ese mundillo, como os digo, esa especie de The Voice, pero por los Power Rangers, en el cual vamos a ir viendo cómo funciona esa organización realmente, qué hay detrás de todo esto.
y sobre todo el manga nos va a hacer replantearnos en todo momento, a través un poco de las decisiones de los personajes, de un poco cómo piensan, de no saber realmente quién es el bueno, quién es el héroe, quién es el villano. O sea, va a ser muy interesante, ¿no?, el debate que vamos a tener hoy un poquito de fondo. Quizá tampoco quiero hacer las expectativas demasiado altas cuando menciono este parecido a lo mejor a The Voice, ya que aquí vamos a tener algo no tan extremo, o sea, sí que vamos a tener un poquito de eso, pero no os penséis que vamos a llegar a esos niveles, ¿no?, que alcanzaba The Voice. Pero me ha gustado de momento bastante la premisa, tiene buenos cliffhanger finales, la historia en este segundo tomo se empieza a poner bastante interesante y bueno, de momento la verdad que ha sido una sorpresa. La verdad que, como os digo, me esperaba lo que es un cómic de los Power Rangers en plan manga, con simples enfrentamientos y situaciones típicas, pero adaptadas un poco al manga y más un poquito al estilo de ellos. Pero me he encontrado con esta, ya os digo, esta historia un poco de misterios, de infiltración y sobre todo lo original también de ese personaje protagonista, que como os digo es un puto masilla. O sea, los masillas que han salido siempre los Power Rangers de fondo, que no han tenido ninguna importancia, aquí va a ser el personaje principal, aquí va a ser el que va a ir destapando este Ranger Red Jack, que como veis va un poco tachando su lista, va a intentar un poco ir eliminándolos a todos y vamos a ser nosotros quienes decidamos quiénes son los héroes y los villanos de esta historia. Poquito a poco lo vamos a ir descubriendo. De momento hay 5 tomos publicados y es una serie abierta, o sea que veremos a ver hasta dónde llega. Yo creo que no será excesivamente larga y puede quedar algo bastante majo, ¿eh? La verdad que de momento las dos propuestas que he probado en Distrito Manga, tanto Incidente de Darwin como Ranger Reject, han sido lecturillas bastante agradables y bastante diferentes, que salen un poco de lo habitual. Así que nada, mis cositas, hasta aquí la reseñita de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos. Si os ponéis muy arriba, os hacéis miembros de la pantalla y no os voy a pantalla que coméis con más recetas, más directo, más bossy y más cositas. Y bueno, se me ha olvidado mencionar el dibujo, que bueno, un dibujo correctito, la verdad que tampoco es algo excesivamente destacable. Recordad que este mangaka viene de hacer las quintillizas, ¿no?, un poquito pues esas historias a lo mejor más enfocadas al público femenino. Y sí que es cierto que las mujeres pues van a estar bastante bien dibujadas. Y bueno, dibujo correctito, tampoco destaco demasiado. Sí que me gusta sobre todo cuando vemos a esa especie de Power Rangers, un poquito esos diseños y tal, que parece que están un poquito más trabajados. Pero bueno, no es que destaque especialmente por el dibujo, aunque es funcional, funciona y ya está. Me interesa mucho más el guión y lo que nos presentan por aquí, estos Dragon Keepers bastante más turbios de lo que parecen. Y ahora sí que sí, nos vemos muy pronto, hasta luego.